Hola, un saludo a la profesora y a todos los que pueden acceder a este video. Mi proyecto se titula Institucionalizar el grafiti, una mirada del grafiti en el contexto de Bogotá a partir del asesinato de Diego Felipe Becerra Tripidio. Lo que tengo como objetivo en esta exposición es hacer una mirada cronológica del grafiti, de cómo llega, de qué pasa cuando asesinan a Diego Felipe Becerra, qué pasa con ese grafiti. Esto partiendo de que el grafiti en sí mismo puede ser una construcción de identidad desde una memoria colectiva, una construcción de identidad para quien lo practica. Tenemos entonces en Colombia estipulados por Armando Silva tres tipos de graffiti, que son los principales. Está el graffiti espontáneo, el graffiti por anexión y el graffiti político. Graffiti espontáneo, que se refiere a firmas, graffiti por anexión, que se refiere a grupos o barras de fútbol, y el graffiti político, que tendría que ver más con cuestiones ideológicas. Aquí podría traer a colación a Todorov, quien menciona que el acto de reminiscencia, por humilde que fuese, ha sido asociado a la resistencia autototalitaria. El grafiti nace como un movimiento contestatario en los Estados Unidos. Las primeras muestras de graffiti fueron vistas en los llamados guetos por grupos de personas que firmaban sus inconformidades en el metro de Nueva York. Es así como aquí en Colombia, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, grupos armados comienzan a usar el graffiti como una forma de posicionarse en los territorios, de hacerle entender a sus habitantes que están llegando ahí o que quieren tomarse ese territorio, incluso disputas de graffiti entre los mismos grupos armados. Aquí traigo a colación una frase de Husen que dice que el olvido público, que difiere de lo que conocemos como simplemente represión, negación o evasión, con el esfuerzo del recuerdo de los crímenes, la represión produce inevitablemente un discurso en este sentido, ese discurso en términos totalmente políticos, ¿sí? Un grafiti que tiene un mensaje, un significado y un sentido netamente político. Más adelante, después de mayo del 68, eh, deja de ser visto el grafiti como algo contestatario y se comienza a catalogar más dentro de los parámetros artísticos, dado la evolución que va teniendo, digamos, las diferentes gráficas del grafiti. Acá en la Universidad Nacional y en la Univalle son los primeros lugares en donde se comienzan a ver los primeros grafitis, las primeras como muestras artísticas, por decirlo así. Pero entonces cuando ya comenzamos a hablar de arte y graffiti, hay un choque en el que, digamos, por decirlo así, comienza a perder sus raíces. Comienza pues obviamente a evolucionar, a tener unos cambios. Aquí traigo a colación una frase de Todorov que dice que la supervivencia bajo otras formas, por ejemplo, relatos orales o la poesía, también podría catalogarse el graffiti como una forma de supervivencia para los que lo practican, como una forma de tener una voz frente a una inconformidad. Es así como a la década de los 90 comienza a verse un movimiento que viene de Estados Unidos, el hip hop y con sus cinco elementos, dentro de los que se comienza el graffiti. Comienza Bogotá a tornarse con una gráfica de letras de firmas altamente asociadas a la música rap y hip hop. Entonces podríamos aquí a comenzar a tocar el tema de identidad, ¿no? Aquí traigo una frase que dice que uno no recuerda solo sino con ayuda de los recuerdos de otros y con códigos culturales compartidos, aun cuando las memorias personales son únicas y singulares. Comienzan entonces a crearse grupos o crews, los denominados crews dentro de la cultura hip hop. Es así como también, de cierta forma, comienzan a hacerse unas memorias escritas acerca de qué es lo que pasa en Bogotá y cuáles son esas primeras muestras de graffiti. Armando Silva es el principal autor colombiano que habla de graffiti. También la ciudad se va transformando, los códigos culturales y el espacio que habitan quienes practican graffiti. Por decirlo así, en la alcaldía de Peñalosa de los 90 se busca un espacio de concreto y de jardín en donde digamos que no se busca precisamente que la población los habite y los transforme, sino que solo los transite y los observe. Eh, ya tiempo después, pasada la década de los 2000, donde digamos que las muestras de graffiti son netamente de hip hop. En el año 2011, esto fue bajo la alcaldía de Gustavo Petro, casi recién posicionado, se da el asesinato de Diego Felipe Becerra bajo hechos en los que se involucran alrededor de 20 policías, entre altos mandos y patrulleros. Él está pintando un graffiti en la avenida Boyacá con 116, es capturado y allí, pues digamos que cuando él busca huir del lugar, le propinan un disparo que le causa casi que instantáneamente la muerte. Y esto, pues, por pintar un graffiti, ¿no? Creo que esto es un hecho que de aquí en adelante rompiendo la historia del graffiti en Bogotá. Eh, Él tenía 16 años cuando fue asesinado. Su padre, Gustavo Trejos, él mismo le compró los aresoles para que saliera a pintar. Él ya practicaba graffiti pues hace más o menos un año antes de que lo asesinaran.
y es así como digamos que este hecho rompiendo la historia. Alrededor de esto se crea una escena del crimen en donde supuestamente él estaba robando, donde tenía unas drogas y pues más adelante vamos a ver cómo igual solo una persona de todos los que estuvieron involucrados está en la cárcel. Aquí quisiera mencionar al Sablay sobre las micropolíticas corporales, digamos que son las formas de violencia a las que son sometidas, digamos, los grafiteros acá en Bogotá, a las que por estar pintando pueden ser golpeados, pueden ser llevados detenidos, ¿sí? Y pues en este caso lamentablemente pues Tripio digamos que es asesinado. Es así como entonces los papás de Tripio comienzan digamos con un movimiento de activismo alrededor de pedir justicia pues por el asesinato de su hijo. Eh, y acá pues traigo a colación lo que menciona Todorov acerca del duelo. Y es que él menciona que se sigue viviendo el pasado en vez de integrarlo al presente. Y está denominado por el recuerdo sin poder controlarlo. Y es con distintos grados en casos de todos aquellos que han vivido en los campos de la muerte. Y la memoria se pone no solo a lo absoluto del olvido. Los dos términos para contrastar son de supresión. El olvido y la conservación. La memoria es en todo momento y necesariamente una interacción de ambos. Entonces es claramente como pues ellos como víctimas digamos que no en todos los casos de asesinatos de grafiteros, porque no es el único, dejan esto como por alto y comienzan un papel del activismo. Esto creo que es un común en varias formas de violencia que vivimos en el país, en donde las víctimas les cambia totalmente la vida y comienzan un activismo hacia los derechos humanos y también como a saber la verdad sobre, digamos, sus seres queridos. Aquí también traigo a colación a El Sablair, quien menciona que la crueldad no escoge solo al enemigo adulto, sino a su familia, a sus animales, sus casas. Claramente este activismo trajo consigo amenazas de los altos mandos de la policía a los que ellos se enfrentaban. Sí, un grupo de padres que les cambió la vida y de un momento a otro se encontraban enfrentándose, pues digamos que con aparatos del Estado. Es así como ellos también vienen a proponer lo que sería unos decretos o una normatividad para el graffiti, ¿sí? Ellos buscan que eso que le pasa a Diego Felipe Becerra no le vaya a ocurrir pues, a ningún otro grafitero acá en la ciudad. Y aquí ya pues vemos lo que sería el decreto 075, por el cual se promueve la práctica artística responsable del graffiti. Aquí ya la institución entra a tomar papeles en el graffiti, pero entonces tiene que ocurrir una muerte para que haya un control, para que haya una promoción del graffiti, ¿cierto? Menciona Todorov, las huellas de lo que ha existido son bien o mal suprimidas, también maquilladas o transformadas. Entonces, ¿cómo buscan controlar una práctica a partir de una muerte que se encuentra impune? Creo que eso también lo menciona Hussein acerca de la impunidad. Y Jailin menciona que lo colectivo de las memorias es el entretejido de tradiciones y memorias individuales, un diálogo con otros en este estado de flujo constante con alguna organización social. Eh, Gustavo Trejos, el papá de Diego Felipe Becerra, es uno de los integrantes para que se dé este decreto, ¿sí? Entonces aquí ya vamos viendo cómo igual la práctica viene siendo más controlada, ¿no? A partir de un asesinato esa práctica viene siendo más controlada. Y viene aquí también, digamos que un blanqueamiento y una captura del graffiti, ¿no? Como esa práctica ya va siendo como deslegitimada y en este caso, digamos, criminalizada, ¿no? En la alcaldía de Peñalosa, del 2014 al 2018, mencionó él muchas veces que pues, el graffiti era desorden y crimen. Y pues aún así, digamos que varios murales que se han desarrollado en la ciudad, ni siquiera grafitis, lo que se denomina un mural que es, digamos, algo socialmente más aceptado, pues son borrados. Claramente esto trae consigo pues un inconformismo por parte de quienes practican graffiti acá en la ciudad. Es también quizás un rompimiento de esos acuerdos a los que se habían llegado, eh, un rompimiento desde la institución hacia los grafiteros y hacia lo que se había acordado, en donde, digamos, ningún grafitero podría ser detenido por estar pintando un grafiti, en donde la máxima, digamos, la máxima opción era de pronto que lo tapara o pagar un comparendo tipo uno. Entonces, en contraste con las políticas que criminalizan a los jóvenes que pintan en la calle, a los muralistas, a los artistas urbanos, a los grafiteros, eh, en este marco se crean como unos movimientos de resistencia, por así decirlo. También en este caso estaba recién posesionado el presidente Duque y un grupo de jóvenes de Bogotá decide viajar a la ciudad de Medellín y ellos irrumpen el metro y allí pues son encontrados los tres muertos en condiciones pues que aún hoy pues digamos son como materia de investigación. Se dice que el tren los arrolló a los tres, pero digamos que lo confuso de los hechos es que el graffiti ya estaba terminado y al parecer cuando
por cámaras vieron que decía Duque HP, les enviaron el tren de prueba, que este tren de prueba pues va sin conductor, parece lo enviaron a toda velocidad y digamos que pues son asesinados. Digamos que aquí son instauradas, como lo mencionaba Blair, mecánicas de sufrimiento, ¿sí? Mecánicas de sufrimiento para que practicantes de graffiti bombing y graffiti writing, pues digamos que disientan de su práctica. Encontramos entonces ya pues un graffiti más institucionalizado, en donde comienzan a haber recursos, en donde se comienza a ver burocracia. Y aquí esto trae consigo que las relaciones entre grupos de grafiteros de Bogotá tengan unos conflictos por dinero, ¿no? Entonces vemos cómo tras la muerte de Diego Felipe Becerra sí se normaliza la práctica, pero entonces ahora viene todo pues un movimiento burocrático porque quienes acceden, digamos, a este tipo de becas, digamos, de artes, deben tener ciertos requisitos, deben tener cierta trayectoria. Y para quienes, digamos, están iniciando, como estaba iniciando Diego Felipe Becerra, digamos que se cierran las puertas y se cierran las puertas también a la práctica, digamos, libre de un graffiti. Realmente quien quiere hacer graffiti bombing ilegal lo hace, pero ¿a costo de qué? A costo de la vida. Yo creo que igual, pues, una pared o un lugar, sea público y privado, yo creo que esto puede, digamos, tener pues una solución que no creo que pues sea quitarle la vida a alguien. Para esto traigo a colación a Todorov, quien menciona que la memoria no se opone en absoluto al olvido. Los dos términos para contrastar son la supresión, el olvido, y la conservación. La memoria es en todo momento necesariamente una interacción de ambos. La exigencia de recuperar el pasado, de recordarlo, nos dice todavía cuál será el uso que hará él. Entonces, podría decirse que el uso de la muerte de Diego Felipe Becerra se marca entonces en beneficios económicos para algunos, por decirlo así, en que la práctica del graffiti writing sea deslegitimada. En esta imagen, data del año 2013, un cantante llamado Justin Bieber llega a la ciudad de Bogotá a un concierto y cuando sale del concierto pues decide pintar un graffiti. En este en sí no, pues, no es como el problema es que pues lo escoltaron pues altos mandos de la policía, los mismos que digamos eh, dijeron que la escena del crimen de Diego Felipe Becerra cambiara. Estos mismos mandos pues simplemente pues como era una figura pública deciden cuidarlo. Hay una frase de Houston que quisiera retomar que dice que la memoria de cualquier forma parece requerir esfuerzo y trabajo. Olvido, al contrario, simplemente acontece. Vemos igual como ya años después de la muerte de Diego Felipe Becerra, el crimen queda impune y ya es hacia el año 2021 que igual solo hay un condenado de 20 posibles personas que estuvieron en estos hechos. Esta persona es el patrullero Wilmer Alarcón, que fue condenado a 37 años de cárcel por la muerte de Diego Felipe Becerra. Es entonces como, según Jailin, abordar la memoria involucrar referirse a recuerdos y olvidos, narrativas y actos silenciosos y gestos. Ciertamente, pues después de la muerte, del asesinato, perdón, de Diego Felipe Becerra, se crea un movimiento en el cual su firma y su carácter, que era el Gato Félix, por decirlo así, su figura, la figura que pintaba en la calle, viene siendo recordada. Y acá está una frase de 1984 que se pintó en un Tripido Fest, que es como un festival que se organiza en conmemoración a Diego Felipe Becerra, que dice Criminal. 1984 es ahora, entonces es bien como la muerte de Diego Felipe Becerra, si bien partiendo de la historia del graffiti, como a partir de la institución, esa práctica, por decirlo así, beneficia a unos, pero igual su muerte sigue impune, ¿sí? Quienes deberían estar en la cárcel por eh, ordenar que la escena del crimen cambiara, se encuentran libres. Y ya pues con esto quisiera terminar. Yo practico graffiti hace 10 años, más de 10 años, perdón, desde el año 2010. Para cuando asesinaron a Diego Felipe Becerra yo tenía alrededor de 18 años. eh, y me gustaba practicar el graffiti bombing, pero ciertamente eh, después de la muerte de él me produce, sí, como un miedo, como un trauma salir a la calle, porque ciertamente lo que le pasó, digamos, a él le podría haber pasado a cualquier persona. Y es así como tras la muerte de Diego Felipe Becerra yo pues decidí no pintar más en las noches como tal. Hoy en día digamos que asumo el graffiti más desde el mural, desde otras prácticas, pero ciertamente creo que ese acto y esa violencia eh, produjo que pues digamos no siguiera yo en la práctica. Y bueno, esto es lo que les quería compartir. Creo que fue algo extenso, pero de pronto se puedan llevar pues una mejor mirada de lo que digamos es el graffiti en el contexto bogotano.